Cuando el ser humano se ha sentido más solo, ha sentido sus abandonos, cuando vienen sus vacíos, cuando pierde la brújula, cuando no sabe qué hacer, cuando le ha buscado una explicación a esta vida y no encuentra ninguna, es ahí cuando se acerca a lo supremo. Es ahí cuando se ha cuestionado la existencia de algo más grande que él. Es ahí cuando ha intentado buscarle una explicación a Dios. Bienvenido al episodio número 20. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y seguramente este es uno de los episodios que más miedo te va a dar escuchar. Seguramente lo dudaste muchas veces de escucharlo, ¿no? Pero aquí estás escuchando. Y tú sabes que todos los episodios son profundos y en todos toco muchas emociones. ¿Por qué crees que se tocan tantas emociones? Porque es una cuestión vibracional, porque entramos en la verdad que es la vida, no una palabra, sino en la vida misma, en profundidad. Esa verdad es simplemente una dimensión a la cual accedemos cuando vamos mucho más allá de la dualidad, que es una ilusión. Esta dualidad, que para nosotros es muy normal, muy casual, pero en realidad es simplemente una ilusión. El tema de hoy, el Dios del cuento, obviamente va a ser el más intenso y también es una de las cuestiones que yo rompí, que más miedo me dieron romper, pero también la que más me liberó. Digamos que es como el último eslabón, lo más profundo que hay, de lo que tu ego se va a arraigar mucho más intensamente, lo que menos va a querer soltar. Y yo te aseguro que si han existido más de 100 personas que han roto esta cuestión, son muchas en la humanidad. En algún punto, cuando nos volteen a ver hacia atrás, como prehistoria, en ese año 3000, van a decir, wow, esa humanidad en realidad estaba en las cavernas. ¿Cómo es que creían tantas cosas que no tienen razón, que no tienen raciocinio, que no tienen lógica, que en realidad no están ahí, pero que ellos creyeron que estaban ahí? Que simplemente alguien les dijo que así era la historia, que así era este cuento, y ellos creyeron sin cuestionar absolutamente nada. Seguramente en el año 3000 van a voltear hacia atrás y van a vernos como esos seres muy primitivos y con justa razón. Así como nosotros a lo mejor vemos a los seres que estuvieron antes que nosotros en esta tierra, pero yo la verdad no veo mucho avance en esta evolución en cuestión espiritual y en cuestión mental.
realmente estamos en un punto muy estancados. Y poco a poco vamos rompiendo, pero en sí, cuando tú sabes que es tan rápido el poder romper tantos patrones, el poder sanar tanto, el poder adentrarte tanto en la vida, entonces sabes que hemos desperdiciado muchísimo tiempo. Antes que nada, porque esta es una de las preguntas que más me haces, me preguntas muchísimo: ¿crees en Dios? Entonces, ¿qué pasa con Dios? Entonces, ¿tú cuál es tu relación con Dios? Antes que nada, quiero explicarte mi relación con Dios. Punto número 1. No es el Dios de tu cuento. No es el Dios que te han enseñado en la religión y que tú te has creído que existe. Pero te voy a explicar mi conexión de acuerdo a lo que hago. Si tú no has ido a un evento mío, si no has estado presente en esa experiencia que es muy profunda, que es muy espiritual, te invito a que un día vayas y que veas lo que pasa en ese momento. Algo que muchas personas llaman milagros, algo que muchas personas llaman una conexión impresionante, algo que ven las personas como muy sorprendente, que sucede en ese momento. Solo se puede hacer trabajando de la mano en conexión con el todo. No hay posibilidad de que algo así se diera si esa persona que está allá enfrente no tiene esa conexión con la fuente. Si esa persona no tuviera esa conexión con su alma, con su espíritu, si no tuviera esa conexión con el todo, sería completamente imposible. Muchísimas personas ven a esa persona ahí enfrente, a esta persona que estás escuchando, y ven su aura, y ven grande su aura, y ven cómo cambia de colores, porque la vibración tiene diferente información, y así es como se traduce en tu mente. Y eso les impresiona mucho cómo simplemente metiéndolos en esa vibración con las palabras, las personas empiezan a hacer catarsis, empiezan a llorar, empiezan a vomitar, empiezan a sanar. Se ha sanado cáncer, se ha sanado sida, se ha sanado muchísimas enfermedades y patrones de vida. Eso no se podría hacer con una sola persona que está ahí. No se podría hacer con un ego que se para ahí enfrente. Tiene que ser un canal. Tiene que ser un puente y tiene que ser una persona que tenga conexión con la totalidad. Si no, sería completamente imposible que eso pase. Seguramente, muchos de ustedes a lo mejor no lo creen porque a lo mejor no han ido a un evento y cuando vayan se van a sorprender muchísimo. Y las personas que han ido, de hecho, personas que han estado en mi equipo, han dudado de lo que se hace ahí. Y lo han experimentado ellos mismos, y ellos mismos se impresionan al ser personas muy racionales, muchos de ellos. Y entonces no encuentran ninguna explicación. Ante esa duda, lo que nosotros estamos tratando de hacer como seres humanos es buscarle a todo esa explicación. Y entonces empiezas a ir a lo que has aprendido, empiezas a ir a lo que te han enseñado, empiezas a ir a tus creencias religiosas, empiezas a ir a tus dogmas. Ni siquiera a ti te consta nada de eso. Pero lo que sí es que eso está en tu conciencia hoy. Tú cuando llegaste a esta tierra, en ningún momento cuestionaste absolutamente nada. Tú dijiste, ok, esto viene con la palabra de Dios, esto viene de la religión, esto viene de algo sagrado. Entonces cállate y escucha, que así tiene que ser. Eso es lo que te dijeron a ti. Y como nunca quisiste cuestionar a eso que te dijeron que era Dios, entonces te quedaste callado, aunque eso te diera muchísimo conflicto en la vida. Y cuando te diera conflicto, a ti te decían: cierra los ojos, ten fe, ten esperanza y confía. Qué buena manera de hacer que alguien no cuestione lo que es tan evidente y está enfrente de nosotros. Como ya viste en el episodio pasado, en el diario de autosanación, este niño
de 7 años que buscaba a Dios en la iglesia y que iba con su bicicleta a buscarlo ahí y encontraba mucha culpa, encontraba mucho miedo, personas con muchísimos vacíos y que se envolvían más en ese vacío y en ese sufrimiento. Porque el problema y el conflicto no es el vacío, no es el dolor. Es cuando el ser humano se envuelve en ese dolor y empieza a sufrir y a darle vueltas en círculos y no quiere salir desde ese punto. Y entonces justifica todo eso como que tiene que sufrir. Porque si yo vi sufrir a ese personaje que me enseñan en la religión, que cargaba una cruz, yo digo, wow, yo tengo que sufrir así. Se permite entonces cargar una cruz toda tu vida, sufrir toda tu vida, porque después viene la recompensa. Como si la vida fuera futuro y no presente y no aquí y ahora. Todo este tipo de farsas, un niño de 7 años empezó a entender y empezó a cuestionar. Obviamente en un mundo donde ese cuestionamiento era satanizado. Obviamente en un mundo donde cuestionar eso era cuestión del diablo. Y ese niño obviamente recibió rechazo de su madre y de su padre. Recuerdo en esa temprana edad donde me decían, acércate a Dios. ¿Por qué no estás cerca de Dios? ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Por qué no quieres encontrar ahí? Cuando yo había sido el primero en haber ido ahí y tratar de buscar eso. Obviamente, estas son cuestiones que te voy a explicar mucho más en el diario. Pero lo que quiero que veas hoy es que esta conexión que tiene esta persona que te habla es muy profunda. Si no, no podría hacer lo que hace en servicio a la humanidad y al mundo. En principio y en final, existe una conexión con la fuente, con el Padre. Y desde ahí se trabaja todo esto que se sirve y que ha ayudado a miles de personas a encontrar el sentido de la vida. Esto que estás escuchando, esto que es autoconocimiento, esto que es autosanación. Con base a este canal que estás escuchando. Partiendo desde ahí, vamos entonces a investigar si esto que tú has creído tiene verdad o ha sido simplemente una farsa que nos han enseñado y que nunca hemos cuestionado porque nos ha dado mucho miedo. ¿Quién se atrevería a cuestionar a Dios? ¿Quién se atrevería a decir que nada de eso es verdad? ¿Quién se atrevería a que no existe? ¡Qué miedo me da! Simplemente en este momento que te lo estoy diciendo, te empieza a dar miedo. Empiezas a sudar, empiezas a sentir que se eriza tu piel. Porque entonces si no existe este Dios, ¿quién está allá arriba protegiéndome? ¿Quién me está cuidando? ¿Quién me está dando seguridad? Yo quiero pensar que hay alguien supremo, alguien todopoderoso, que está arriba cuidando de mí y que me está protegiendo de alguna energía maligna, de algún ente maligno, de la maldad que hay en este mundo, de la hostilidad que hay en este mundo. Quiero pensar que existe alguien allá arriba que está cuidando por mí. Y si yo soy ese ser humano que está buscando que alguien más lo cuide, entonces, ¿cómo me percibo, cómo me concibo a mí mismo? Obviamente como una persona desvalida, una persona insegura, una persona con vacíos, con abandonos, prácticamente un cachorrito que está aquí en esta vida y que está en un mundo que es un infierno. Por eso me da tanto miedo. Obviamente te va a dar tanto miedo porque no te conoces hoy, porque no te has sanado en profundidad. Cuando yo llegué a tocar este punto, es porque había sanado ya mucho dentro de mí. Había sanado mucho en mi alma. Me había conocido mucho en profundidad. Y ni sabía que apenas estaba empezando este camino.
pero ya había avanzado mucho dentro de mí y ya había soltado muchas emociones, muchas heridas que estaban ahí. Obviamente cuando te digo yo todo esto, tú dices, no, prefiero no escuchar. ¿Por qué? Porque si a mí me dejan sin un protector, con tantos vacíos, con tantos abandonos, con tantas heridas del alma, ¿qué voy a hacer en este mundo? Me voy a sentir completamente desprotegido, como un pequeño ciervo que está en un mundo lleno de guerra. Obviamente te va a dar miedo. Cuando llegamos a este punto de autoconocimiento, de autosanación, donde sientes ese poder dentro de ti, donde sientes esa paz en tu alma, donde te has dado cuenta de tanta falsedad que hay en esta vida que hemos creado, tu paz y tu certeza se vuelve completamente natural. Y entonces simplemente te adentras. Y cuando rompes esta ilusión, en la cual vamos a entrar en un momento, sientes miedo obviamente porque es algo muy arraigado a ti, pero lo sueltas. Y es mucho más el empoderamiento que sientes, la libertad que sientes, porque ahora te das cuenta de que ya no existe nadie más que te está cuidando, que ya no existe nadie más que te está protegiendo, que ya no existe nadie más que está generando la vida que vives, y entonces tú te vuelves el único responsable de ella. Eso se llama libertad. Y como dijo Jesús, la verdad os hará libres. La verdad es conectar con la vida en totalidad. Y hoy, señores, estamos hundidos en la dualidad, en la división. Cualquier dualidad, cualquier división es una ilusión, es simplemente una proyección de nuestro pensamiento. Por eso Jesús decía, encuentra esa verdad y te vas a sentir libre. Y la verdad es esa totalidad, esa dimensión llena, completa de este mundo. Eso es la verdad. Ahí hay libertad. Entonces, si todo esto es una totalidad y no hay división, ¿de qué me protejo? Si no existen dos entes diferentes, no existe Ricardo y algo de qué protegerse, existe uno mismo, ni siquiera existe Ricardo, ni siquiera existe lo externo, existe uno mismo. Eso es libertad. Cuando tú entiendes eso, en conciencia, en sanación, es el momento más preciado de tu vida. Y ahí sí prepárate para experimentar la totalidad. Y te aseguro que en ese momento ni siquiera vas a buscarla. Hoy la buscas cuando estás en complicaciones, cuando un familiar está enfermo, cuando te falta dinero, cuando quieres que las fichas del juego se acomoden a tu gusto. Y es cuando digo a tu gusto, me refiero al gusto de tu ego. Lo que tu ego hoy cree que es correcto. Lo que tu ego hoy necesita para no sentir una emoción. Porque si tu ego siente una emoción, se rompe por completo. Si tú llegas a sanar hoy una emoción, estás rompiendo tu ego, estás rompiendo el pasado. Entonces tu ego va a procurar que nunca quieras sentir una emoción, que siempre escapes de ellas. Por eso le fascina ese momento en el cual te alcoholizas, por eso le fascina ese momento en el cual te drogas, por eso le fascina ese momento en el cual te pierdes en las compras, en la comida, en todo, para no sentir. Le fascina ese momento a tu ego porque lo que estás haciendo ahí es prevalecer en la mediocridad de él mismo. Alguien que conecta con la totalidad es un ser humano que se convierte en la misma totalidad. Ahora, veamos ciertos puntos que tú crees que son verdaderos y que son reales y que sobre todo nunca en tu vida has cuestionado.
Tantas cosas que nosotros hemos creído que son así y nunca cuestionamos. Como empecé este podcast donde te decía que el ser humano empezó a buscar a Dios, tratando de encontrarle una explicación a todo lo que sentía, a esas emociones densas, a esos vacíos que el ser humano siempre ha tenido, porque vienen desde el alma, vienen desde el espíritu, esas heridas que vienen desde que estábamos y éramos parte de la fuente. Y después, cuando venimos a experimentar como seres humanos, seguimos agrandando esas heridas porque no sabemos cómo vivir, porque no sabemos cómo experimentar. Entonces ahí el ser humano, con base a ese vacío, con base a ese miedo, intenta acercarse a algo supremo, simplemente para que le quite ese dolor, para que le quite ese malestar. Y así es. El ser humano ha buscado acercarse a lo supremo, intentando sentirse mejor. Tú observa muy bien, cuando haces oración, cuando tratas de acercarse a Dios, observa muy bien desde dónde viene ese acercamiento. Ese acercamiento va a venir desde el miedo, desde tu vacío. Entonces aquí nos cuestionamos, ¿cómo es que lo individual puede acercarse a lo total? ¿Cómo es que el miedo, la energía más baja que tú estás vibrando en ese momento, y que eso hace que entres en una vibración y en una dimensión específica, puede entonces relacionarse con la vibración más alta y con la totalidad? Imagínate que esa vibración más alta, que tú le puedes llamar amor o divinidad, si quieres, y te ayuda para observarlo mucho más descriptivo en tu mente, sigue siendo otra dimensión. Una dimensión está en el miedo y otra dimensión mucho más alta está en el amor. Tú quieres acercarte con tu miedo, con tu vibración tan baja, quieres acercarte a esa energía máxima e intentas comunicarte con ella para que te dé un poco de esa vibración. Como simplemente son vibraciones, entonces son frecuencias y no pueden forzarse, no pueden corregirse, no pueden controlarse. Simplemente son frecuencias que tú no puedes manipular. Entonces date cuenta qué tan lejos hoy estás de conectar con esa vibración más alta, siendo tú hoy ese fragmento, ese individuo, esa dualidad, esa ilusión, esa densidad, esa frecuencia tan baja que está buscando simplemente sentirse bien y que lo salven. No hay nada de qué salvarte más que de tu propia ignorancia. Entonces hoy, de esa forma, intentas acercarte a esa totalidad. El pedir viene de ese deseo de que todo cambie. Tú le dices al Padre, por favor, no me gusta esto que me has dado como realidad. Realmente me disgusta esta vida que me has dado. Rechazo completamente esta creación tuya. Y lo que quiero ahora es que tú metas las manos y que muevas el juego a mi favor. Porque a mí no me gusta esto que estoy sintiendo. Date cuenta de algo. La creación de vida, las circunstancias de vida, ya sea una enfermedad, ya sea un conflicto, lo que tú quieras, no te gusta hoy, con base a tu juicio, porque te hace sentir una emoción densa que obviamente no te satisface. Como te disgusta tanto vivir esa emoción y odias vivir tus emociones, le pides al Creador, por favor, cámbiame esta realidad que ahora
quiero sentirme feliz, quiero sentirme en paz. Y como yo pienso que yo soy el que tiene que controlar la vida, entonces te estoy pidiendo que cambies toda esta realidad. Así como le pediste a tu esposo o a tu esposa que cambiara sus hábitos, que cambiara lo que hace para que tú no te enojes, de la misma forma estás tratando de controlar a Dios para que entonces te regale una realidad apta y perfecta para tu ego, para que él no sienta nada. Porque como ya te expliqué, si el ego llega a sentir, estaría conociéndose a sí mismo. Si el ego llega a sentir, estaría sanándose a sí mismo. Y por lo tanto estaría muriendo. Cuando el ego muere, dejas de conectarte con el pasado, con la ilusión, con la dualidad, con el juicio, con el pensamiento. Pero hoy intentas reforzar mucho más tu ego, porque tu ego es ese cúmulo de creencias, cúmulo de dogmas, cúmulo de moralidad, cúmulo de conocimiento que no se deja morir. Y entonces sigues fortaleciéndolo. Por eso buscas identificarte con una religión, por eso buscas identificarte con un dogma, para saber que existen más personas como tú. Porque el ego sabe perfectamente que no existe y entonces intenta encontrar una identificación. De la percepción de que algo me falta, entonces viene este deseo. Sin miedo, en realidad, no suelo acercarme a Dios. Y cuando me acerco a Él, aparentemente sin miedo, es para agradecerle. Muchos de ustedes me dijeron eso, es que yo solo me acerco a Dios para agradecerle, darle gracias por esta vida, darle gracias por lo que me dio. Estás diciendo de nuevo que Él es el creador de tu vida, que un ente externo y supremo es lo que está generando tu vida. Ahí te has salido de la posibilidad de transformar tu vida porque ya no tienes nada que hacer. O sea, le agradeces a alguien porque te dio bienestar, porque te dio salud, porque te dio dinero. Me estás diciendo con ese movimiento que alguien más es el responsable de tu vida. Te has cortado completamente las alas de libertad. Te has cortado completamente las alas de la autosanación y de tu transformación. Así que te recomiendo que te sientes a esperar, como miles y millones de seres humanos han venido a esta tierra esperando una mejor vida, y que Dios voltee a verlos y les cambie su realidad. ¿Cuántos seres humanos se han ido de esta tierra esperando que cambie su vida? Han tenido la esperanza que viene del esperar. Han tenido la fe que viene de cerrar los ojos y no sentir nada. Mantenerte ignorante con los ojos cerrados, para que entonces de repente todo cambie. Tus padres vivieron así, tus abuelos murieron así, tus bisabuelos murieron así, y así más arriba en nuestro árbol genealógico y en esta humanidad, así han muerto, esperando una realidad mejor, orándole a su Señor para que todo cambie. ¿Cuántas personas en esta vida? Yo he visto tantas personas en esta vida que cuando todo se complica muchísimo, en lugar de hacer algo, de moverse, de sentir una emoción, de generar una acción, se van a su cuarto a orar para que todo cambie, porque piensan que la realidad se mueve desde otro plano y que un señor allá arriba me va a escuchar y va a cambiar entonces las fichas a mi favor. ¿En verdad crees que eso es así? Si hoy me dices en este momento del podcast que es así, no tengo nada que hacer contigo
y por favor no sigas escuchando nada, porque estás completamente cerrado. Y vive esa vida con esa mente cerrada y ve hacia dónde te lleva. Es completamente respetable y es completamente tu camino, pero no es este camino. Aquí solo están los valientes que se abren de corazón, que se abren de mente y que se atreven, aún con miedo, a investigar mucho más a profundidad de qué se trata esta vida. No los que dicen, esto no es así. ¿Por qué? Porque así me enseñaron que no es así. Pero dime entonces un fundamento de vida. No me digas un salmo, no me digas un párrafo de la Biblia, no me digas un conocimiento. Enséñame con fundamentos de vida que esto no es así. Cuando me enseñas un salmo, me dices un párrafo de la vida, es porque te quedaste sin fundamentos verdaderos. Si eres de esos, este no es tu espacio. Esto es solo para los valientes que se atreven, aún con miedo, a ir más allá. Esos son los seres humanos que en algún momento van a elevar la vibración de esta humanidad. Que en algún momento van a ayudar realmente a que no haya guerras, a que no haya crimen, a que no haya enfermedad en esta vida. Seguramente ni tú ni yo los veremos, pero dejaremos esta semilla, tú en tu familia, yo en la mía, y aún así en esta humanidad, porque estamos conectados con la conciencia humana. Y cuando tú te sanas, sanas a toda la humanidad. Así que tu trabajo es también para todos. Cuando estoy agradeciendo también aparentemente por la bendición que me dio el Creador, lo estoy haciendo para generar mucho más bendiciones de esas. A mí me generaste hoy, Dios, una realidad maravillosa. Te agradezco porque en realidad quiero que sigas bendiciéndome de esa forma, porque si yo no soy agradecido contigo, de repente entonces tú me vas a mandar una maldición. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es una bendición ahora en mi vida, así como la que me diste, porque tú eres el que maneja las fichas del juego y contigo tengo que estar bien. Porque no me gustaría que de repente se muriera un hijo, no me gustaría que de repente mi padre chocara, no me gustaría que de repente alguien muriera de cáncer, no me gustaría que de repente hubiera un accidente. Entonces tengo que estar bien contigo para que no se te ocurra en algún momento generarme algo así. Porque tú eres el protector, porque tú eres el que da esta vida. Eso es lo que has creído. Y te has cortado las alas. El miedo, que es la vibración más baja, no puede relacionarse con el amor. No puede relacionarse con Dios, la vibración más alta. Como te expliqué, son frecuencias completamente diferentes. Intentas relacionarte con algo que no está en tu dimensión. Por eso, si en algún momento te conectas con Dios, es porque entras en la misma frecuencia que el Creador. Así de sencillo. Y así a la vez de complicado para ti si no sabes cómo sanarte a cada momento, si no sabes conocerte a cada momento. Obviamente no solo complicado, es imposible que lo hagas. Si no te autosanas, si no te autoconoces, es imposible que tú llegues a conectar con la energía máxima de esta vida, con la fuente de vida, con la creación completa. Ahora, si percibes que existe un Dios allá en lo externo, entonces estás generando dualidad. Dualidad quiere decir que todo está dividido, que existe el bien y el mal, que existe lo bueno y lo malo, que existe el blanco y el negro, que existe la oscuridad y la luz, que existen cosas separadas. Todo está separado según la dualidad. Eso es con base a nuestro juicio. El juicio es esta herramienta de la cual ya te he hablado aquí, que le pone una palabra a la cosa. Lo hace
para llevar todo lo desconocido a lo conocido. Es una herramienta que tiene el pensamiento para sacarnos todo el tiempo del aquí y el ahora y mantenernos en el tiempo. El tiempo, entiende muy bien, es igual a sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo no estoy ya conectado entonces con el aquí y el ahora, el presente, lo desconocido, aquí donde está la vida, aquí donde está la divinidad, aquí donde está el amor. Ya no estoy ahí, porque estoy entonces ahora trabajando con base al pensamiento y me estoy moviendo hacia el futuro, que me da muchísima ansiedad, hacia el pasado, que me da muchísimo sufrimiento, y me la paso todo el tiempo en dimensiones ilusorias. Eso es un gran conflicto y la raíz del conflicto del ser humano. Ahora tú percibes que esa división existe, tú percibes que esa ilusión es verdadera. Tú piensas que eres un ente separado de Dios. Tú piensas que son dos entes diferentes. Tú has caído en la dualidad, has caído en esa ilusión. Así de fácil, si escuchaste el episodio número 1, ¿sabes quién eres? Te pudiste dar cuenta cómo somos el presente. Somos este momento, somos lo que sentimos. En ningún momento eres tu pasado, la imagen de ti mismo, tu nombre, tu profesión, tu cuerpo, nada de eso. Eres lo que sientes en este momento. En este momento cierra tus ojos. Cierra tus ojos y simplemente siente. Eso que estás sintiendo en este momento es lo que eres y no tiene relación con el pasado, simplemente eres esto. Sin ninguna causa, sin ningún efecto, sin ninguna explicación, sin ninguna raíz, solo eres esto que sientes. Y ya, hasta ahí. Tu pensamiento te va a decir, ok, soy esto, pero entonces, ¿de dónde viene? ¿Y cómo puedo quitármelo? ¿Y cómo puedo zafarme de esto? Eso te va a querer hacer, porque eso hace el pensamiento. Siempre sacarte del aquí y el ahora. Por eso cada vez que me preguntas cómo sanar, te digo, siente. Te estoy diciendo, regresa al aquí y al ahora. Regresa a no pensar, a solo sentir. Regresa a envolverte con el Creador, con la divinidad. Y deja de irte a otro lado. Entonces lo que fomentas al pedirle a este Creador, a este Dios que tú crees que es real, es que hay una división entre tú y Él. Obviamente en cualquier división hay conflicto. Siempre en la división hay conflicto, siempre hay crisis, siempre hay caos. Todo el tiempo. Grábatelo muy bien en tu mente. Cada vez que haya división va a haber caos. Esta es la raíz del sufrimiento humano. Esta división, como te estoy repitiendo otra vez. Y sobre todo, ahí fortalecemos a nuestro ego. Si dices entonces que esto es real y que sí existe un Dios separado de ti, entonces también ese Dios que dices que es amor se convierte en un fragmento, se convierte en un pedacito simplemente. Estarías diciendo que también Dios es un fragmento que está dividido, que no tiene que ver con todo lo que es. Tú piensas que Dios está separado de la oscuridad. Tú piensas hoy que Dios está separado de todo lo que pasa en esta vida. Eso es hacerlo un fragmento. ¿Cómo me puedes decir que Dios es una totalidad si estás diciendo que la oscuridad no le corresponde a Dios? Si estás diciendo que el miserable no le corresponde a Dios, si estás diciendo que el criminal que mató a miles de personas no le corresponde a Dios, todo es Dios. Dios no es un fragmento, no excluye, no discrimina, no divide. Todo eso es violencia, todo eso es miedo y por lo tanto una ilusión. La verdad es total. Dios es total. El amor es total. Si todavía sigues creyendo que Dios es el que maneja las fichas del juego, que Él está sentado allá arriba decidiendo lo que hace con tu vida y que tú, cuando le hablas, podrías cambiar su decisión,
créeme que vas a morir con esa ilusión. Y entonces, ¿cuántas personas hoy están enojadas con él? En mis eventos de sanación, cuando llegamos al cuarto retiro de este ciclo de retiros que hacemos, el cuarto son los chakras superiores, y ahí en el séptimo es donde tocamos mucho más profundo el abandono del padre. Siempre les digo que ese es un dolor del alma, el más profundo que vayan a sentir, es impresionante, sobre todo porque antes liberamos chakra 5, comunicación, chakra 6, que es romper la dualidad, y entonces de esa forma entramos como nunca a ese dolor del alma. Por eso tocas cosas tan profundas que te aseguro que en ningún otro lado vas a tocar. Y ahí es donde me he dado cuenta, con base a la acción constante de autosanación, del gran enojo que sentimos con Dios. Porque si tú, Dios, eres el que maneja las fichas del juego, ¿por qué no curaste a mi padre de cáncer? ¿Por qué fuiste tan maldito para llevártelo y hacerme sufrir tanto a mí si sabías que yo lo amaba? ¿Por qué te gusta, Dios, hacerme sufrir? Entonces, para mí ya eres un Dios maligno, un Dios que no escucha. ¿Por qué no protegiste a mi hermana cuando tenía 4 años, 5 años y la violó su tío o la violó su padre? ¿Por qué no la protegiste? ¿Por qué eres un Dios tan malo que permites una atrocidad tan asquerosa? ¿Por qué permites que tantos niños se mueran de hambre en este mundo? ¿Por qué? Eso porque piensas que si Dios es el que mueve las fichas del juego, claro que vas a estar enojado con Él, porque muchas veces no te escuchó. Porque cada vez que la vida te mostraba una emoción densa que obviamente no te gustaba, tú tratabas de orar para que se quitara esa emoción, que se corrigiera lo externo para que tú dejaras de sentir eso en lo interno. Y claro que estás enojado porque muchas veces no lo hizo. Ahora, ¿tú crees que ese enojo tiene que ver con la verdad? Cuando la verdad te libera, cuando la verdad te da paz. Y hoy con este diseño de vida, la realidad es que tú estás enojado. Y el enojo simplemente es una reacción del miedo. ¿Tú crees entonces que vivir en miedo tiene verdad? ¿Tú crees entonces que vivir llenos de miedo, sin poder salir de eso, sin poder sanar eso, sin nunca sentir paz, tiene verdad y tiene que ver con Dios? Carajo, si piensas eso, no hay nada que hacer contigo. Si tú piensas que así se vive esta vida, así vas a morir. Si tú piensas que tenemos que sufrir, que tenemos que estar llenos de miedo, así te vas a quedar. Entonces, no te me acerques a mí y no me escribas que quieres sentirte en paz, que quieres saber cómo soltar a tu ex, que quieres saber cómo dejar de enfermarte. Si tú crees esto, porque no hay salvación para ti ahí, porque no hay forma de que te sanes ahí. No hay forma. Tu vida va a ser muy pequeña. Tu vida va a ser muy miserable. Y no hay otra palabra más. Va a ser mediocre, porque va a ser a medias, porque nunca vas a experimentar a Dios. Y Dios es la abundancia. Y Dios es la totalidad. Y hoy tú estás conformándote con los centavitos, que son tus creencias y tus dogmas que te enseñaron según tú, un libro sagrado que ni siquiera sabes quién escribió ni con qué motivos lo hicieron. Porque tú no estabas ahí. Tú simplemente dijiste, esto es así. Pero si supieras cuánta falsedad hay en cada palabra que hay ahí,
encontrarías muchísimas, tremendas, que te sorprenderías de la manipulación que hay detrás tan intensa. ¿Para qué manipularte? ¿Para qué manipularte? Porque de esa forma, con miedo, con tu ignorancia, con tu tristeza, sintiéndote tan mal, sin ser una persona abundante, sin ser una persona íntegra, siempre vas a buscar quien te salve. Y de esa forma puedes ser mucho más manipulado. Y entonces los sistemas que hoy tenemos como sociedad pueden funcionar bien. Desde el sistema monetario, sistema empresarial, sistema religioso, todos pueden funcionar bien si tú nunca levantas la voz y nunca levantas el corazón. ¿Qué pasaría si existiera un sistema en el cual todos sanáramos, todos siguiéramos a nuestro corazón, todos fuéramos abundantes desde adentro y sintiéramos paz por dentro? Fuéramos tan sabios y tuviéramos esa conexión con la divinidad. ¿Tú crees que existirían los sistemas? Claro que no. Por eso no conviene que tú te conozcas. Por eso es mucho mejor que sigas ignorante de ti mismo. Lo más importante, señores, si tú piensas que Dios es el que crea tu vida, entonces nunca podrás transformar tu vida, nunca podrás sanar de ti mismo. Y sí, eso es lo normal, porque millones de personas que han tocado esta tierra así han muerto, sin saber que eso existe. Y allá, en el año 3000, cuando esto sea algo muy común, nos van a ver a nosotros como hombres de las cavernas. Solo por eso existe todo esto. Sé que esto te va a dar mucho miedo, sé que vas a conectar con muchas emociones y puede ser que ya estés llorando, vomitando. Fluye, deja que tu cuerpo se relaje, simplemente entres en esa emoción sin pensar. ¿Por qué? Porque si no existe un Dios que me castiga, si no existe un Dios que me juzga, si no existe un Dios que está arriba escuchándome, no existe un Dios tampoco que me protege. Y entonces hoy me siento completamente solo. Aprovecha esa soledad y que sea tu gran maestra para verte a ti mismo y para que toques el miedo más profundo que puedes tener. Ese en el cual sientes que tu padre no te va a sostener. Y entonces es ahí cuando el hijo se levanta, se empodera y dice: Padre, yo voy a honrar tu creación pisando fuerte en esta vida y amando esta vida que tú me diste. Y no como hasta ahora la humanidad ha vivido, de rodillas, suplicando que baje y que lo salve. Cuando me di cuenta de esto, me dio mucho miedo y sané ese dolor. Y ahí fue cuando sentí una experiencia con la divinidad, que no tiene que ver con ninguna emoción humana, tiene que ver con la dicha, tiene que ver con Ananda. Eso es Ananda. Esa dicha que sientes por estar vivo, esa conexión de vida tan profunda. Y ahí es cuando puedes servirle al Padre y avanzar en esta vida. Solo ahí es cuando el ser humano se conecta con el Creador, levanta la cara y es uno con Él. Porque percibe que no hay divisiones, porque percibe que es uno con el todo. Ahí
se conecta con la fuente de vida. Ese Dios está aquí, está en todo, no está separado de ti. Es todo lo que sientes, no lo que ves, sino lo que sientes. Está en el viento que toca tu piel. Está en el pajarito que canta en el árbol. Está en las olas del mar. Está en la mirada del vagabundo, en la mirada del asesino, en la mirada del bondadoso. Está en el aire. Está en todo lo que sientes y en todo lo que es, porque no hay fragmentos en la totalidad. Yo te aseguro que si hoy Jesús bajara, te explicaría esto, porque todo lo que Él vino a enseñar, así como Buda, se manipuló de tal forma en la cual se pudiera manipular a la humanidad y quedara completamente ignorante. Ese es el motivo. Y si hoy bajara Jesús y te explicara esto, lo volverías a crucificar. ¿Sabes por qué? Porque va en contra de lo que te han enseñado, porque va en contra de tu ego, porque va en contra de lo que tú crees que eres. Y si esto que te estoy diciendo es verdadero, tu ego va a morir y Él no lo va a permitir. Por eso siempre les digo, esto tiene que ver y es solo para los valientes. Si eres uno de ellos, ¡qué maravilla! Si eres uno de ellos, seguramente te voy a ver en algún evento y vas a experimentar esto que te digo, porque lo único que voy a hacer ahí es llevarte al presente. Te voy a hacer sentir. Te voy a conectar con la totalidad de la vida. Tú hoy has ido a la luz, pensando que ahí está el Creador. Lo que no sabías es que el Creador está en la totalidad. Y parte de esa totalidad es lo que tú llamas oscuridad. Eso desconocido, eso escondido que está ahí, que no quieres ver. Cuando vas conmigo, te llevo a que los unas. Vas a unir esa oscuridad y esa luz y van a ser una sola. Ahí vas a tocar la divinidad y vas a sentir la paz más profunda que nunca has sentido en tu vida. Porque eso es amor, porque eso es Dios. Así que me preguntaste si creía en Dios. No creo en Dios, porque cree el que duda, el que no lo experimenta. No creo en Él, lo vivo en cada momento. Me entrego a Él, porque entregarme a Él es entregarme al presente. Y cuando me entrego al presente, resulta que amo cada acción que hago. Y en ese momento estoy impregnando ese amor del Padre en cada persona que toco, en cada persona que está en mi entorno. Y ahí estoy viviendo una experiencia celestial. Ahí estoy viviendo una experiencia divina, porque estoy conectado con ti, Padre, y en tu nombre hago todo. Y en tu nombre estoy aquí. Y sé perfectamente que de mi creación viene la bendición. Eso es Ananda. Eso es Radio Ananda. Este capítulo es solo para los valientes. En
encuentra esa emoción y suelta y siéntete tan libre como eres. Episodio número 20 de Radio Ananda. Es así como llegamos al final de este episodio, uno de los episodios que más miedo te va a dar a escuchar, que más sanación te va a hacer tener. Puedes sentir la vibración en este momento y es muy intensa, y esa vibración la vas a sentir cada vez que escuches esto. Y esto vas a vivir en la gira por Latinoamérica. Vamos muy adelantados en todas las ciudades. Recuerden dónde vamos a estar: Cali, Colombia; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Santiago de Chile; Quito, Ecuador; Lima, Perú; Ciudad de México, México; Guadalajara, México; y los retiros de San Miguel de Allende y de Guatapé. Todo esto lo puedes ver en ricardoponce.com. Si quieres saber mucho más de este tema, entra al curso 6 de mi certificación en línea, escuela.ricardoponce.com. Ahí voy a profundizar muchísimo en 5 horas sobre estos temas. Un tema crucial, no te lo puedes perder. Recuerda compartir estos podcasts que son para ti, que son para ustedes. No te pierdas los en vivos por Instagram, seguirme en todas mis redes sociales, Ricardo Ponce Oficial, ver todos los videos en YouTube, en Twitter, Ricardo Ponce 82. Conéctate con cada episodio de Radio Ananda, que este contenido es gratuito, es para ti, es para que sanes, es para que te conozcas, es para que te liberes. Aprovechalo al máximo, no entres en conflicto con lo que escuchas. Relájate, no hay ninguna meta para sanar, simplemente disfruta, ríete, disfruta el camino. No tienes que tocar la oscuridad, solo tienes que abrirte a vivir cada momento de la vida. No te presiones por nada. Simplemente déjate fluir, que eso es Ananda, que eso es dicha. Te mando un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Ricardo Ponce. Y nos vemos en todos lados.